Buenas noches. La verdad que el año pasado ha sido un año bastante tranquilo en el Consejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. ¿Cómo será este año? ¿Qué proyectos tendremos los cordobeses para nuestra ciudad? Pero no se lo vamos a preguntar a alguien del oficialismo, se lo vamos a preguntar a Juan Pablo Quinteros, de la oposición, de Encuentro Vecinal, para que nos cuente si hay realmente diálogo en el Consejo Deliberante y cuáles son los proyectos que él tiene en mente. Por supuesto, también vamos a pasar un poco la página por la política electoral. ¿Será candidato Juan Pablo Quinteros? Después de los auspicios nos acompaña el concejal de Encuentro Vecinal, Juan Pablo Quinteros. Refrescantes, sorprendentes, únicos, inspirados en vos. Yogures Manfrey. Eso que te gusta es Manfrey. Prometimos y cumplimos. Las 210 unidades 0 kilómetros ya están circulando en Córdoba. La flota más moderna del país y la inversión más importante que ha hecho un municipio en toda la Argentina. Nosotros teníamos un compromiso que nos tomamos con los vecinos, invertir para que tengan una mejor calidad del servicio de transporte. Hoy les venimos a contar cuál es el método de la ultracavitación. Esta es una técnica reductora. La principal finalidad es eliminar los depósitos de grasa acumulados en el cuerpo. Reduce de 2 a 3 centímetros por aplicación. Te esperamos en XL Centro de Salud Estética, Avenida Rafael Núñez 3773. Nos estamos viendo. Buenas noches, Juan Pablo Quinteros, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va, Viviana? Juan Pablo, bien. Juan Pablo, ¿cómo fue ese 2022 en un consejo que la verdad que no mostró grandes discusiones? Tal vez sea por este sistema que tenemos los cordobeses, ¿no? De esta mayoría automática que tiene siempre el que gana, pero fue bastante tranquilo. ¿Hay posibilidad de diálogo con este gobierno desde el Consejo o con los concejales oficialistas o no? En general, yo soy muy crítico desde el comienzo de esta gestión con el funcionamiento del Consejo Deliberante y básicamente con la mirada que tiene el Ejecutivo Municipal con el intendente a cargo sobre cuáles son las funciones y las atribuciones del Consejo. Me habré escuchado decir en un montón de oportunidades que nos han quitado atribuciones que nos otorga la Carta Orgánica, se las han pasado para ello y a nosotros nos han pasado cosas que debería hacer el Ejecutivo, pero pretenden que se licúen políticamente con la oposición en el Consejo Deliberante. En lo personal sería ingrato. Sí, pero no, no, la pandemia fue una excusa también para prorrogar emergencias económicas, emergencias de transporte, para otra cuestión, pero en realidad, digamos, no fue la pandemia la que... El Consejo Deliberante fue uno de los primeros consejos deliberantes del país que se adaptó a un sistema virtual.
o semi-virtual para hacer sesiones. Nosotros no dejamos de sesionar nunca, aún en los peores momentos de pandemia, porque inmediatamente suceden estas cuestiones. Nosotros rápidamente, entre el oficialismo y la oposición, articulamos los medios para que pudiéramos sesionar de manera permanente, y así lo hicimos. Yo sería ingrato si no reconociera que hay proyectos en los que verdaderamente fui escuchado, a diferencia de la legislatura, en donde no pude meter un solo proyecto, no se tomó, y que prácticamente durante mis 3 años de legislador no se tomó casi ningún proyecto de la oposición. Acá he logrado que algunos proyectos prosperaran y otros estén en discusión, pero bueno, como materia pendiente queda, me parece, que haya más actividad legislativa, porque el mejor concejal que ha tenido la ciudad de Córdoba en los 3 años de gobierno de Martín Yarlora es precisamente Martín Yarlora, porque todos los proyectos que vinieron del Ejecutivo con su firma, el 100% salió y en un promedio de 20 días fueron aprobados. A nosotros nos cuesta un poquito más, no solamente que nos aprueben, sino que nos traten siquiera los proyectos. Sí, sí. Hay 2 o 3 proyectos suyos que marcaron como un antes y un después, ¿no? Esto de, bueno, de los supermercados, las grandes superficies, las farmacias, que no tengan estos alimentos, bueno, con todo lo que implica tener cuando uno está por llegar a la casa, todos estos alimentos ultraprocesados que tanto daño hacen a la salud y que bueno, uno los termina comprando en forma compulsiva porque cuando está llegando a la caja y los ve. Y el otro proyecto que también marca un antes y un después en Córdoba y también poniendo a Córdoba en la vanguardia es el tema de los monopatines y demás. ¿No había nada que regulara eso? No, no había nada que regular eso, y en realidad, digamos, cuando uno dice monopatines, quien lo escucha y no conoce el proyecto puede pensar que es un dato menor o un hecho menor, y estamos hablando del transporte que se viene, ¿no? De las medidas, de los medios de transporte alternativos que se vienen, y básicamente el transporte sostenible, las motorizaciones que son amigables con el medio ambiente, y en una sociedad en la que venimos hablando del cambio climático y de las emisiones de carbono, y todos decimos tener un compromiso con eso, no regular estas cuestiones, no promoverlas. Mire, acabamos de sacar el presupuesto de ordenanza, la ordenanza de presupuesto, mejor dicho, y hemos logrado introducir en el Código Tributario una exención que hace a quienes tengan vehículos con motorizaciones alternativas, ya sean híbridas o eléctricas, para que a través de un descuento del tributo del automotor tengan incentivo para comprar este tipo de vehículos. Córdoba está sobresaturada de autos, y sería muy bueno que a partir de ahora podamos tener como alternativa en mente cuando pensamos comprar un vehículo. Los híbridos, por ejemplo, tienen 40% menos de emisión de carbono. Bueno, los eléctricos no tienen ninguna, y me parece que al ser un poco más caro hay que darle incentivo por otro lado. Bueno, tiene que ver con eso, con un proyecto integral de movilidad sustentable, de movilidad múltiple. Usted va a tener usted puede tener un monopatín, plegarlo y subirse al colectivo. Bueno, me parece que eso hace a la Córdoba que nosotros queremos y la que tenemos que empezar a regular y reglamentar, ¿no? Los monopatines eran un problema también, ¿no? Se han multiplicado exponencialmente y estaban fuera de toda regla porque no tenían absolutamente... Eso le iba a decir, un transporte sustentable y seguro, porque la verdad que, sí, seguro los que manejamos el auto... Seguro para el que bueno, el problema es que antes no había regla de tránsito para ellos, porque era considerado casi un medio de esparcimiento. Hoy entendemos que un medio de transporte, y está regulado, tienen que cumplir las normas de tránsito, velocidades mínimas, máximas, no van a poder andar por las veredas, van a tener que tener seguro de responsabilidad civil. Bueno, me parece que es un avance, ¿no? Siempre nosotros estamos detrás del avance tecnológico, pero en este caso quisimos más o menos a la par, y creo que lo hemos logrado. Sí, además, no sé si también será la edad, pero uno va manejando el auto y los ve como tan indefensos y dicen, ay, tu cuerpo es el paragolpe ahí.
en tu cabeza sin casco es el paragolpe, estás como suspendido entonces hay que darle una normativa, hay que tener una obligatoriedad de casco, como usted dice, un seguro, porque bueno, hasta que todos nos vayamos adaptando, me parece que tiene como, con respecto a la seguridad, todo un tema, ¿no? Sí, yo cuando nosotros esta ordenanza la hicimos por pedido de asociaciones de usuarios de monopatines que se nuclearon asociaciones civiles y ellos mismos pedían la regulación. Claro. Y está hablando con un usuario, si bien no tengo un monopatín, me han prestado muchos monopatines para salir, hemos salido a recorrer la ciudad, para entender de qué se trata, cuál es la peligrosidad. Por supuesto, la primera vez uno va con un poco más durito, con un poquito más de miedo, después va soltándose, y si bien es cierto que hay mucho personas en monopatín que tienen una actitud temeraria en la vía pública y Sí. se mete por cualquier lado entre los autos, también es verdad que los automovilistas muchas veces no respetan ni este vehículo ni a las bicicletas. Bueno, la famosa pelea entre los taxistas y los colectiveros y los automóviles y la bici, las motos. Bueno, acá pareciera que todo tiene que ser guerra en las calles. Nosotros lo que intentamos es regular el transporte, hacer un transporte ordenado, pero básicamente los ciudadanos de Córdoba tenemos que entender de una buena vez por todas que no podemos tener un inspector No. mirándonos las 24 horas del día cada vez que salimos a la calle para que cumplamos las normas. También tenemos que tener una responsabilidad que tiene que ver con la educación vial, ¿no? Yo Ujú. insisto mucho que en los colegios, aunque sean los municipales, comencemos con mucha actividad académica, porque los pibes de hoy van a ser los conductores de mañana y Sí. mientras más noción tengan de las normas de tránsito, mejor es. De hecho, fíjese que en muchos casos son nuestros hijos los que nos transmiten por cuestiones Totalmente. que aprenden. A ver, yo en una época me subí al auto y el primero que me decía que me ponga el cinturón era mis hijos, que lo habían Ujú. aprendido en una clase de educación vial en el colegio. Y bueno, y me parece que eso está bien, los chicos internalizan cosas mucho más rápido que los adultos muchas veces, y me parece que por ahí tenemos que ir, ¿no? Por la educación vial y entender que no podemos tener un inspector detrás de cada uno, que tenemos que ser No. responsables porque, mire, pasó hace poco un comunicado de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que dice conducir no es un derecho, es una responsabilidad. Sí, conducir probablemente sea el derecho, todos tenemos derecho a conducir un vehículo, pero también tenemos que asumir que primero que eso tenemos una enorme responsabilidad de conducir un vehículo que mal usado puede transformarse en un arma. Sí, sí. Quinteros, ¿cómo ve este año? ¿Cómo ve el 2023? ¿Es un año político? Ya, bueno, se está comentando su posible candidatura. Eh, Todavía no sabemos bien cuándo va a ser, pero bueno, ¿qué novedades tiene para decirnos? Políticos en realidad son todos los años. Este año es electoral Sí, aparte. es Y este año, electoral, tiene y razón. este año, bueno, y este año electoral en el que todavía no tenemos fecha cierta, entonces estamos todos viendo cuándo se van a fijar las fechas, porque acá hay todo especulación, ¿no? Sí. A diferencia del orden nacional, es que tenemos fecha de paso y de elección general y balotaje ya fija por ley, nosotros acá estamos esperando que el gobernador un día diga cuándo va a ser las elecciones y el intendente tiene 60 días antes del llamado al proceso para fijar la fecha, que podrá ser junta, podrá ser separada. A nosotros desde Encuentro Vecinal, si es que yo tengo el honor de ser convocado nuevamente por esa fuerza para encabezar la lista como candidato a intendente, la verdad que no nos preocupa porque nosotros tenemos nuestra cuestión armada, los dirigentes posicionados, creo que hemos hecho un buen trabajo, hemos hecho dos buenas elecciones en el 2019, en la de intendente y gobernador nos fue muy bien, básicamente capital, para senador y diputados nacionales nos fue muy bien, o sea, confirmamos la cantidad de votos que habíamos sacado Ujú. en la capital y en el resto de la provincia del 2019, con lo cual la expectativa para el 23 es muy buena, básicamente teniendo en cuenta que acá no hay elecciones ya de un ganador de 50 puntos, No. como lo pudo haber sido Schiaretti en el 2019, van a ser elecciones quizás más parejas,
Fíjese que todavía, salvo Martín Yarlora, que ya está ungido candidato a gobernador del PJ, y Encuentro Vecinal, en el que yo creo que el candidato natural a gobernador va a ser Aurelio García Elorrio, el resto de los partidos están viendo cómo acomodan los tantos para ver quiénes son los candidatos, ¿no? Pero bueno, nosotros no nos preocupa el resto de la oposición ni el oficialismo, nos preocupa lo que nosotros le podemos ofrecer a la sociedad. Y en esto de lo que ustedes le pueden ofrecer a la sociedad, ¿no han sido tentados por algunos partidos para sumarse? Bueno, de público y notorio que a principios del 22 Encuentro Vecinal fue citado de manera orgánica por algunos partidos de Juntos por el Cambio a integrarse a esa fuerza. En lo personal, yo desde el comienzo le manifesté a quien era su presidente en ese momento y al resto de la autoridad, quien es su líder natural, que es García Elorrio, que si la idea de Encuentro Vecinal era terminar en un proyecto conjunto por el cambio, yo no me iba a acoplar porque yo me había ido. Yo el 13 de marzo del 19 yo renuncié a una banca, representaba el Frente Cívico dentro de Juntos por el Cambio y no tengo en mi pensamiento volver. De hecho, le dije a principios del 22 que ese acuerdo que iban a hacer a través de un reglamento para hacer internas lo veía muy difícil. Bueno, hasta el día de hoy, hasta donde yo sé, no se ha firmado nada, veremos, están con las especulaciones a full, con lo cual era muy difícil hacer un acuerdo con una fuerza que ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos. Yo le decía, antes de salir a buscar socios externos, cierren entre ustedes lo que quieren y cuando cierren lo que quieren, comuníquenselo a un tercero. Eso es la humilde sugerencia que le di en ese momento a la autoridad de Encuentro Vecinal y a Aurelio García Elorrio. Bueno, de hecho no me equivoqué en nada, porque hasta el día de hoy esto es una nebulosa que va a pasar con la oposición en Córdoba. Y es un tema, cuando digo oposición en Córdoba, digo la principal oposición, porque nosotros somos un partido de oposición. Y yo hace muchos años que digo que Córdoba no tiene oposición, tiene algunos opositores que no es lo mismo. Sí, sí, es cierto eso, no tiene como en otras épocas un gran partido con, bueno, con ideas, con proyectos, con, digamos, marcando también parte de la agenda. Sí, candidatos, líderes, que no necesariamente tienen que ser siempre candidatos. Me parece que ahí también ha sido un error de la oposición, ¿no? Referentes posicionados que logren credibilidad en la gente. Lo que pasa es que sabe cuál es el problema, Vivi, que yo veo, y lo digo con autoridad moral porque yo estuve en esa fuerza y lo dije el día que me fui, porque yo me fui antes del 2019, cuando Juntos por el Cambio, o por lo menos el espacio en el que yo estaba, tenía el apoyo del que era presidente de la Nación, que era Mauricio Macri, y yo planteé en mi renuncia en la legislatura que ese espacio estaba condenado a dividirse en dos y dividido iban a garantizarle a Juan Schiaretti que siga siendo gobernador y le iban a entregar la ciudad al intendente al candidato intendente peronista. Y así pasó meses después, no me equivoqué en absolutamente nada. Y hoy veo más o menos lo mismo, veo que en lugar de ofrecerles una alternativa de gobierno a la sociedad de Córdoba, lo que buscan es formar una cooperativa electoral en la que van viendo con qué cargo se queda cada uno. Claro. En la medida que no haya una posición en la que le proponga a la sociedad una alternativa de gobierno, haciéndole ver que su gobierno puede mejorar la calidad de vida de los cordobeses, es muy difícil que puedan ser opción electoral. Serán una lista más, pero alternativa electoral alternativa de gobierno, mejor dicho, no creo que sea. Sí, además propuestas concretas, ¿no? Porque la salud está mal. Bueno, sí, ya lo sabemos todos. Y el que no lo sabía en el último mes se enteró. Con rutas y con cemento no alcanza. La educación está mal. Ahora con el tema de esto de la nueva forma de concursar y demás. Bueno, está bien. ¿Cuál es la propuesta? Porque para diagnóstico... Bueno, lo que pasa es que es difícil. Lo que pasa es que es difícil que haya propuesta, porque nosotros nos encantaría saber, no nosotros, ¿no? Pues nosotros tenemos claro qué queremos hacer con la justicia, qué queremos hacer con la salud, qué queremos hacer con la educación. Nosotros tenemos algunas cuestiones que venimos proponiendo a la sociedad con una coherencia
irrefutable desde hace un montón de años. Cuando digo nosotros me refiero al espacio de encuentro vecinal y básicamente a la sociedad que yo tengo con ese espacio. Ahora, en un partido político en donde están más preocupados por un reglamento interno y por la firma de una alianza que por cuál va a ser la propuesta, se les va a hacer muy difícil. Yo creo que cuando arranquen con la propuesta, los otros le van a haber sacado 3 vueltas. Sí, nada más y nada menos que por una cuestión de tiempos y de oportunidades. ¿Y qué pasa? Que si no se ponen de acuerdo en lo esencial, es muy difícil que se ponga de acuerdo en el fondo. Juan Pablo, ¿alguna propuesta que desde el Consejo este año podamos ver? Porque es como que siempre termina llamando la atención usted. Siempre es punta de lanza, bueno, en cosas que después la terminamos palpando y viendo. Yo soy una gran controladora de su ordenanza con respecto al tema de los ultraprocesados. Me consta. Y me consta, y ojalá tuviéramos mucha gente que hiciera lo mismo y que nos avisara cuando algún comercio incumple con la exhibición de ultraprocesados, que como bien decía usted, tiene que ver con la salud pública, claro. Y fue una ordenanza resistida, pero fíjese que después de nuestra ley hubo que cuando Córdoba marca tendencia en algo realmente, la marca a nivel nacional, meses después fue sancionada la ley de etiquetado frontal, que también tiene que ver con lo mismo. Yo no quisiera irme del Consejo Liberante, por lo menos en lo que queda de mandato, que es hasta el 10 de diciembre, sin que se trate la ley de alcohol cero en la ciudad de Córdoba. Tolerancia cero al alcohol me parece que es imprescindible, una ley que es una ordenanza que nosotros presentamos hace 2 años, que después que también fue presentada por el oficialismo, debo decirle, sin embargo... Disculpe que le interrumpa, qué raro que no se aplique, porque San Francisco, por ejemplo, la tiene hace mucho. Sí, no solamente eso, sino que el intendente, fíjese lo que son las casualidades, cuando se hizo público mi proyecto, que no solamente habla de alcohol cero, sino también de narcolemia cero, es decir, incorporar análisis de si han consumido otro tipo de sustancia que también alteran el manejo. El intendente justo ese día inauguraba un centro de prevención de adicciones y fue consultado sobre esto y se manifestó absolutamente de acuerdo del alcohol cero y la narcolemia cero. Sin embargo, se planchó. No sé si porque los controles pueden ser escasos, no sé si ha habido lobby, la verdad que no lo sé. Lo que sí sé es que la Nación, el Congreso Nacional, en el Congreso Nacional ya hay media sanción de diputados de una ley nacional de alcohol cero. Falta solamente el paso por la Cámara de Senadores, y Argentina tendrá una ley, Córdoba tiene una ley desde el año 2014 de alcohol cero, y la ciudad de Córdoba no puede avanzar en esto, que me parece que es clave. Hubo un acontecimiento que aparentemente, no lo sé, probablemente tuvo que ver con el alcohol, que fue a fin del 2022, ahí en la Rafael Núñez, un automóvil con 2 policías arriba del capot. Dicen que tenía que ver con el alcohol, no me consta, pero bueno, para no poner ese ejemplo, le podría decir la cantidad estadísticamente de accidentes que hay vinculados con el alcohol, y la verdad es que nosotros tenemos que entender que conduce no debe tomar alcohol, pero ni una copa de alcohol, porque cuando me dicen, no, una copita no hace nada, mire, aunque usted no lo crea, la mayor resistencia fue de gente mayor con este proyecto, no de los menores. Los menores no me planteo ninguno nada. La gente mayor me decía, la gente mayor hablo de 50 años, no estoy hablando de gente anciana, estoy hablando de gente, me decía, no, bueno, pero con la ley yo voy a salir y no voy a poder tomar un vino. Y yo, que lo hablé con muchos toxicólogos, le decía, le preguntaba a esa persona que me hacía esta reflexión si tomaba algún otro medicamento, por ejemplo para la hipertensión. Cuando me decían que sí, porque habitualmente una persona pasada los 50, 60 años toma algún tipo de medicamento, y le preguntaba a los toxicólogos, esos medicamentos específicos, o ansiolítico o alguna otra cosa, ¿qué pasaba cuando se ingería alcohol y se potenciaban los mecanismos de retardo de los reflejos? Entonces,
Entonces se dará cuenta que no es un tema menor, es un No, tema que hay que abordarlo con seriedad y entender, no es tan grave y no es tan difícil. Si uno sale y quiere consumir, me decían, no me vas a dejar, no, ustedes no nos quieren dejar tomar alcohol. No, se pueden tomar, no una cerveza, 10 cervezas, 3 whisky, 4 fernet. Lo que no pueden es manejar. claro, Tomar pueden tomar todo lo que quieran. claro. Con su salud, si no les hace mal, que lo hagan. Ahora, lo que no pueden hacer es tomar y después subirse y estar al volante de un vehículo. Porque no importa si es 0,5 o es cierto que los accidentes fatales tienen que ver con graduaciones mucho más altas, con Sí, presencia por en sangre supuesto. de alcohol mucho más alta que el límite permitido ahora. Pero así se empieza también, ¿no? Sí, sí. Así se empieza. Además, me parece que es todo cuestión de adaptación, ¿no? Se puede salir a cenar y aparte, bueno, con el tema del conductor designado. Es decir, bueno, que le toque a uno, Mire, no. Vivi, Sí, yo le voy a contar algo que usted se va a acordar. Cuando nosotros tuvimos, yo acompañé al doctor Juez en la gestión municipal 2003-2007 sí, y sacamos una ordenanza que fue emblemática y fue bandera a nivel nacional, que fue la prohibición de fumar en lugares, en espacios públicos, sí, bares, restaurantes. sí, Fue mucho más resistido que esto porque sí. los bares y los restaurantes nos decían que los íbamos a fundir, que la costumbre del que almorzaba y después se fumaba un pucho, el que iba a leer el diario y se fumaba un pucho, lo íbamos a destruir. Bueno, mi hijo que tiene 18 años, cuando yo le cuento hoy que antes uno entraba a un bar y era una cortina de humo, no me cree. Dice, él no cree que se pueda haber fumado en un bar o en No un puede cine ser, o en te un dice. avión. No, me dice, me están mintiendo, no, me estás jodiendo. Bueno, en los aviones viven, Sí, se fuman en los aviones. sí. Y bueno, y sin embargo hoy son prácticas que han quedado en el olvido y que si es más, A nadie fíjese lo se que le pasa en los ocurre. hogares, Sí. pero fíjese lo que pasa en un hogar. Se van a fumar al balcón O al o a la patio. ventana, la Sí. gente, o al patio. Bueno, se dará cuenta que son cambios culturales que se producen, por supuesto. Yo siempre digo, hay normas, cambian hábitos, pero habitualmente porque siempre nosotros detrás del cambio de hábito vamos con la norma. Y hay Sí, normas que también ayudan a cambiar hábitos, por ¿no? El supuesto. cinturón de seguridad, hay que decirlo con sinceridad, lo empezamos a usar cuando la caminera nos empezó a hacer multa por no usarlo. Por O cuando supuesto. acá, por no usar el cinturón, te hacen una multa. Y Sí. hoy lo internalizamos tanto que uno se sube al auto e inmediatamente se lo pone. Ya está, No se me ya pasó ocurre esa época en conducir que uno sin lo el hacía. cinturón puesto. Exactamente. Es más, yo cuando conduzco y no tengo el cinturón puesto me siento desprotegido. Sí. O sea, digamos, Como que no me, hay forma de además no- siento que me falta algo. Sí, sí, Exactamente. Pero bueno, esas son cosas que se van entendiendo con el tiempo y que, por supuesto, que nosotros tenemos que estar a la altura de circunstancias para ir haciendo las normas que corresponden para mejorar básicamente la calidad de vida de los cordobeses. Seguramente lo voy a convocar este año en más de una oportunidad y bueno, y ya más cerca de la campaña como candidato a intendente, Quinteros. Cuando sepamos cuándo es la fecha, con todo gusto. Mientras tanto, vamos a hablar sobre una hipótesis, una idea de elección que no sabemos cuándo va a ser. Ojalá se termine de definir rápidamente, porque también es bueno, no para los partidos políticos, para todo Para el mundo todos. saber cuál es el cronograma electoral, porque si no, pareciera que los candidatos o quienes pretenden ser candidatos en esta cuestión de instalación están de manera permanente en campaña. No es mi caso, yo la verdad que lo primero que tengo que hacer es mi trabajo como concejal, humildemente creo llevarlo con la mayor dignidad y responsabilidad y compromiso posible, lo mismo que hice cuando fui legislador o vocal de la ERCEP, pero bueno, uno tiene naturales expectativas y creo que son saludables las expectativas que alguien en política tenga por gobernar su ciudad, esta ciudad en la que yo nací, me crié, en la que dentro de muchísimos años seguramente daré mi último suspiro, pero será acá. Y mientras tanto, bueno, mi aspiración es gobernar mi ciudad. Y le voy a decir algo, Vivi, yo se lo he dicho a usted en alguna oportunidad y lo vuelvo a reiterar porque no voy a cambiar de opinión. Muchos usan la Municipalidad de Córdoba como un trampolín para llegar a estos cargos. Un En mi escalón. caso particular, me gustaría ser, si usted me pregunta a mí, me gustaría ser intendente de mi ciudad y después de eso, nada.
poder caminar, salir y caminar por la calle con tranquilidad, ejercer la abogacía, para eso tengo el título, y poder caminar por la calle con el reconocimiento de la gente. Creo que ese sería el mayor premio al que puedo aspirar. La verdad que no es un dato menor con todos estos políticos, estos dirigentes, ¿no? Que siempre utilizan un cargo electoral como escalón para otro cargo electoral y bueno, y ni siquiera llegan a cumplir su mandato para lo que fueron votados y a los 2 años ya se postulan para otra cosa. No es un dato menor lo que usted está diciendo. Es así. Juan Pablo, muchísimas gracias y bueno, excelente año, estamos en enero, nos queda todavía un montón por recorrer, lo esperamos en el estudio, seguramente para discutir el tema de la ordenanza de alcohol cero y otras ordenanzas que estarán en danza y además por el tema electoral. Ojalá así sea, que tenga un gran año usted y toda la gente que lo sigue. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Ya sabemos entonces cuáles fueron los proyectos de ordenanza más importantes que se trataron en el Consejo Deliberante el año pasado. Y también sabemos que el mejor concejal de la ciudad de Córdoba es el intendente Martín Yarlora. ¿Cómo nos cuesta por ahí escuchar otros proyectos, escuchar otras opiniones, sentarnos a estudiarlas y, ¿por qué no, aprobarlas? Bueno, gracias a Dios se pudo hacer con el tema de estos monopatines, transportes alternativos diferentes, no solo por una cuestión ambiental, sino también por una cuestión de seguridad vial. Esperemos que también con ese objetivo, el de la seguridad vial, se pueda aprobar en Córdoba el proyecto de ordenanza de alcohol cero. Buena semana, buenas noches.